Hola compañeros, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo lo vean. Vamos a seguir con la dinámica. Miren, aquí sigo teniendo las hojitas. Me llegaron algunas de sus preguntas por un cuestionario que les dejé. Bueno, un formato que les dejé. Bueno, sigamos con las preguntas. Aquí viene una que dice orden cero. Acordémonos, el orden cero es cuando tenemos una variación lineal, ¿sí? Recordemos un poquito ¿sí? de que cuando tenemos este orden cero, se absorben o se excretan cantidades iguales en tiempos iguales. Acordémonos del ejemplo que les dejé, ¿no? Que tenemos 100 miligramos y que, por ejemplo, en una hora, a la primera hora, se absorbían, vamos a poner aquí tiempo cero, se absorbía 10 miligramos. Entonces, ¿cuánto nos queda? 90 miligramos a la primera hora. Si se van absorbiendo de 10 miligramos por hora, entonces, ¿cuál va a ser la siguiente? 80 miligramos a la segunda hora. Y así nos vamos a ir. 70 miligramos a la tercera hora, 60 miligramos a la cuarta hora, así, hasta que ya no nos queda nada. Ok, ¿sí ven la variación? Aquí empezamos del 100, luego 90, perdón, 100, 90, 80, 70. Está describiendo una línea recta, ¿sí? Ahora, vamos a hacer la distinción de nuevo de primer orden, en donde no se obtiene una línea recta, en donde se están absorbiendo o excretando proporciones iguales en tiempos iguales. Proporciones. Aquí tengo un orden cero, pero ¿qué pasa si tengo primer orden? Por ejemplo, supongamos que se absorbe un 50% de estos 100 miligramos que le administramos al paciente, se absorbieron 50 miligramos a la primera hora. Se está absorbiendo el 50% cada hora. Estas son proporciones, ¿sí? Entonces a la segunda hora se van a estar absorbiendo 25, a la tercera hora 12.5, a la cuarta hora 6.70, and so on, and so on. Si se dan cuenta, partimos de 100, luego la mitad, luego la mitad de la mitad, la mitad de la mitad de la mitad. Esto puede aplicar con diversas fracciones, diversos porcentajes, no necesariamente 50%. ¿Ya? Ok, ¿qué distingue? 1. De orden cero siempre va a ser una línea recta. De primer orden no es no es una línea recta. Esta línea recta la podemos obtener si le sacamos un logaritmo al eje donde está la concentración. Y entonces esto se nos vuelve una recta. Entonces, el orden cero lo vamos a ver en fármacos que tienen una solubilidad baja, como la fenitoína o inclusive como el alcohol. También el orden cero es muy típico de las preparaciones, de las formulaciones farmacéuticas de liberación controlada o de liberación prolongada, como quieran decirles. A ver, vamos a la siguiente pregunta. ¡Epa! La siguiente pregunta, bueno, el siguiente nombre, la siguiente palabra es ácido glucurónico. ¿Sí? El ácido glucurónico es un derivado de la glucosa, es un producto de oxidación de la glucosa, no es de la oxidación, no es el ácido glucónico, es el ácido glucurónico. ¿Sí? Este producto de oxidación de la glucosa, acuérdense, la glucosa anda por aquí, y tiene OH por acá, tiene un CH3 por acá, tiene aquí un carbono que le vamos a decir el carbono anomérico, que tiene un OH que puede estar yéndose para arriba o para abajo, y diversos OH. Realmente yo nunca me he aprendido esto, la dirección de estos OH, la estoy poniendo arbitrariamente. Aquí tenemos este carbono que se abre y se cierra. ¿Por qué digo que se abre y se cierra? Porque este se está mutarrotando a veces, ¿sí? Y de tanto en tanto se abre. Y si bien recordamos, tenemos los carbohidratos que se clasifican en aldosas,
aldosas y cetosas. ¿Sí? No es por ahí. En donde se oxida es por acá. Y aquí vamos a tener un OH, pero ya no va a tener sino va a tener un doble enlace oxígeno. Este es un análogo, está mal dibujado, pero es muy parecido a la glucosa, es un producto de oxidación de la glucosa, no es el producto de oxidación que nos enseñaron en bioquímica de los azúcares reductores, no es ese producto de reducción, es un producto de oxidación diferente, perdón, de oxidación diferente. ¿Sí? Este ácido glucurónico, se puede conectar enzimáticamente por la UGT, uridina glucuronosil transferasa. Esta uridina glucuronosil transferasa, ¿qué hace? Lo conecta a fármacos que tienen NH, pero predominantemente los que tienen hidroxilos libres. Estos hidroxilos libres van a formar un producto de reacción que se conoce como éster. Los ésteres son grupos funcionales, son grupos químicos. Estos grupos funcionales son susceptibles de hidrólisis, o sea, se pueden romper por adición de agua en medios muy ácidos o en medios muy alcalinos, pero también se pueden romper por glucosidasas de nuestro mismo tracto gastrointestinal o glucuronidasas de las bacterias. Es la importancia del ácido glucurónico. A ver qué otra cosita hay por aquí, a ver qué más hay. La siguiente palabra que les ha causado duda es isoformas. ¿Qué es una isoforma? Se consideran isoformas, ¿sí?, a las isoformas, específicamente hablando de proteínas, de donde una proteína, voy a dibujar una proteína, aquí está la proteína, ¿sí? Supongamos que esta es una proteína, este rayón es una proteína. ¿Sí? Este producto proteico, vino de la traducción de un RNA mensajero. Y este RNA mensajero vino a su vez de un DNA genómico o DNA mitocondrial. En el caso de las isoformas del citocromo P450, vino del DNA genómico. Ok. El DNA tiene muchísima información y el mismo DNA puede formar algunas otras proteínas que pueden sufrir variantes, ¿sí? Pero en el caso de las isoformas del citocromo P450 vienen de genes cercanos entre ellos, pero el producto que se va a obtener va a ser algo relacionado, pero ligeramente diferente. Entonces, supongamos que uno de los genes, por ejemplo, el gen 3, va a codificar para el citocromo 3A4, pero el gen 2 va a codificar para el citocromo, ¿sí?, 2D algo, 2D6, por ejemplo. Entonces, una isoforma son proteínas relacionadas con función parecida entre ellas, pero con algunas diferencias, tanto estructurales como también de secuencia. No son mutaciones, sino que tienen genes que codifican para ellas, ¿no? Estas son las isoformas. Okay, a ver qué más hay por aquí. Es una isoforma. Aquí hay una mala palabra que dicen farmacometría. Farmacometría no hemos visto, pero aquí estamos para contestar lo que siempre quisieron saber, pero temían preguntar, ¿no? ¿Qué es la farmacometría? La farmacometría es... Vamos a borrar mi pizarrón. La farmacometría es una disciplina encargada de cuantificar. ¿Qué cuantifica?
cuantifica los efectos relacionándolos con las concentraciones plasmáticas. Eso es lo que cuantifica la farmacometría, los efectos y cómo se relacionan con las concentraciones plasmáticas. Eso es la farmacometría. ¿Para qué nos sirve la farmacometría? La farmacometría, bajita la mano, nos sirve para determinar curvas farmacocinéticas, pero ojo, algo más importante, nos va a relacionar los efectos con las concentraciones plasmáticas que a su vez vinieron de una dosis. Una de las subdisciplinas muy importantes de la farmacometría son las curvas dosis efecto, o algunos les dicen dosis respuesta. Entonces es una disciplina que nos ayuda a cuantificar la relación que hay entre la dosis que se le administra al paciente y la respuesta, pero en un solo paciente sí, pero también se puede aplicar a poblaciones, porque hay diferentes tipos de curvas dosis-respuesta. Hay curvas dosis-respuesta que se aplican a poblaciones, que son las cuantales, que lo vamos a ver más adelante, y las curvas dosis-respuesta que se pueden aplicar a una célula, a un órgano aislado, que esas son las graduales. Eso lo vamos a ver más adelantito durante el curso. No se me vayan a ir espantando. A ver qué más hay por acá. Farmacognosia. La farmacognosia no es más que la búsqueda y descubrimiento de fármacos, principalmente obtenidos a partir de plantas. La farmacognosia es una subdisciplina de la farmacología en donde tiene como tributaria la química, porque ¿cómo descubrimos un fármaco en una planta? No simplemente agarramos la planta, la masticamos y vemos que tiene. Es un poquito más complicado. La farmacognosia nos ayuda, ¿sí?, a tener pautas que seguir para descubrir nuevos fármacos. Por ejemplo, primero partimos de informes empíricos, o sea, de gente que la ha probado y dice, pues esta planta como que disminuye la hinchazón de algo. Después, un químico separa por familias de compuestos. ¿Cómo? Por su polaridad, partiendo los lipo, los intermedios, los de polaridad intermedia, y los hidrosolubles. Ok, ya tuvimos esto. Ahora, ¿de dónde salen estos compuestos? Pues de plantas. ¿Sí? Taxonómicamente hay que relacionar, ¿sí?, estos compuestos químicos con familias de plantas. Es otra de las subdisciplinas que estudia la farmacognosia, que se conoce como quimiotaxonomía. Otra de las ramas de la farmacognosia son las técnicas de separación, que es lo que utiliza el químico para separar los compuestos. Y lo más importante, si ya conocemos los compuestos, posiblemente una estructura, una molécula, presente actividad. Dentro de estas moléculas hay que separarlas, y una forma de separarlas es a través de un método de separación que se llama cromatografía. La cromatografía separa a los compuestos liposolubles, de naturaleza intermedia, hidrosolubles, en entidades individuales, en moléculas individuales, las cuales se deben de caracterizar por técnicas espectroscópicas.
Estas técnicas espectroscópicas son muy bonitas, pero son muy complejas y hay que llevar algunos cursos para conocerlas. Hay una que ustedes pueden llegar a manejar, que es la resonancia magnética. Es muy parecida a la resonancia magnética de imágenes, solo que en vez de excitar eh, el agua y esperar a que se relaje con un pulso electromagnético, excitamos átomos de hidrógeno o átomos de carbono o átomos de flúor. Entonces esos átomos nos dan información de quién están conectados y a qué distancia. ¿Sí? Hay otras espectroscopías como la de infrarrojo, la de ultravioleta visible, y todas esas nos aportan un montón de información. La que más nos aporta información es una que se conoce como espectrometría de masas. La espectrometría de masas lo que hace es romper las moléculas de alguna forma, ya sea por ionización química, con una flama, ¿eh? Aplicándoles un campo eléctrico muy fuerte también se pueden llegar a romper las moléculas y después se separan por su peso molecular en un campo magnético y después, dependiendo de su carga y de su peso molecular o de su peso del fragmento, van a golpear a diferentes tiempos el detector y eso nos puede dar una información. Como llevan diferente inercia y llevan diferente carga, nos puede dar información de qué fragmentos son y con eso podemos llegar a reconstruir la molécula. Entonces, la farmacognosia es una de las áreas bastante interesantes a lo que yo en algún momento me dediqué y es bastante bonita porque nos permite descubrir compuestos nuevos. Y válgame la expresión, quien lo descubre el compuesto, pues le pone un nombre. Bueno, vamos a ver qué más hay. Aclaramiento. Esta ya la vimos. A ver, por aquí tengo otras que me enviaron. Vamos a ver. Inducción enzimática. Esa es una muy buena pregunta. Inducción e inhibición enzimática. La vamos a ver a más profundidad, pero de una vez para que vayan comprendiendo las implicaciones de la inducción y de la inhibición enzimática en el contexto de metabolismo y cómo impacta la farmacocinética. ¿Sí? Okay. Entonces, recordemos que tenemos un fármaco. ¿Sí? Ese fármaco entra al cuerpo, se distribuye, llega a su sitio blanco, a su diana farmacológica, y en esa diana farmacológica, una vez que interactúa, nos va a dar su efecto. Ok, bueno, ¿qué se opone a que llegue este fármaco a la proteína y que nos dé el efecto? Número uno, pues ya bien sabemos, la unión a proteínas. La unión a proteínas va a hacer que disminuya el efecto y también va a disminuir. Como ya no tenemos el fármaco libre, pues es porque está disminuyendo la biodisponibilidad. Vamos a ponerle F. F, acuérdense, significa fracción biodisponible. O sea, es la biodisponibilidad. ¿Qué otras cosas? La excreción, ya sea renal, ya sea hepática, ya sea por otros fluidos, y eso va a hacer que disminuya las concentraciones plasmáticas. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra cosa se opone? El metabolismo. ¿Sí? El metabolismo también se opone a que se presenten los efectos farmacológicos. ¿Sí? ¿Cómo se opone a que se presenten los efectos farmacológicos? Estos efectos farmacológicos van a disminuir. ¿Por qué? ¿Qué hace el metabolismo? Biotransforma. Biotransforma un fármaco en otra entidad. Vamos a ponerle FX, pero vamos a suponer que se oxidó. Este puede que no tenga efecto. ¿Qué pasa si le ayudamos al metabolismo? ¿Qué pasa si aumenta el metabolismo? Va a hacer que se oponga y disminuya el efecto porque vamos a tener menos fármaco libre y vamos a tener otra entidad que vamos a conocer como metabolito del fármaco. Ojo, a veces estos metabolitos, no siempre,
pueden ser más activos que el fármaco original. Cuando el metabolito es más activo, le llamamos profármaco. ¿Sí? Pero es raro. Sí hay, pero la mayoría de los medicamentos, de los fármacos, no funcionan así. Pero existe, por ejemplo, la codeína. La codeína es el profármaco de la morfina. ¿Eh? El ácido acetil salicílico es el profármaco del ácido salicílico. ¿Eh? Esos tienen más actividad una vez que se metabolizan. ¿Eh? ¿Cómo podemos hacer que qué afecta al metabolismo la inducción enzimática? Inducción. ¿Qué es la inducción enzimática? El organismo, para defenderse de los genobióticos, puede empezar empezar a producir más proteínas, dentro de las cuales podemos encontrar proteínas de biotransformación, tanto de fase 1 como de fase 2. Entonces, hay fármacos que nos ayudan a producir esto. Es cuando decimos que un fármaco está induciendo el metabolismo. Ojo, pero no necesariamente un fármaco va a inducir su propio metabolismo, sino que también puede inducir de manera cruzada. O sea, por ejemplo, el alcohol, el etanol, ya se os he mencionado, etanol, puede inducir el metabolismo de anestésicos. Es una especie de inducción cruzada. ¿Sí? Esa inducción cruzada hace que seamos tolerantes o resistentes a fármacos, o sea, hace que se disminuya el efecto que va a presentar. Okay. Eso respecto a inducción. Ahora, ¿qué es la inhibición? Vamos a ver qué es la inhibición. Ay, está muy chiquito, no se borra rápido. Debe haber algún botón para borrar todo, pero no. No me está saliendo. Qué feo pizarro. Da igual que el del salón. Ahí está. Ahora.